noticias en Televistazo con María Isabel de Leve y Pedro Jiménez. Amigos, bienvenidos a las noticias. Un asambleísta y 2 activistas políticos deberán pedir disculpas públicas al presidente Rafael Correa, pagar una indemnización económica y cumplir una condena en la cárcel. La jueza Lucy Blasio los declaró culpables del delito de injurias contra el primer mandatario. Alex Ceballos nos tiene el informe. Este miércoles la jueza Lucy Blasio sentenció al asambleísta Cleber Jiménez y a los activistas políticos Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa por el delito de injurias contra el presidente Rafael Correa. En su dictamen, la jueza Blasio establece que durante el proceso jurídico se comprobó la existencia del delito y por ello se le condena al asambleísta Cleber Jiménez a cumplir 18 meses de prisión, a cancelar alrededor de $100,000 como reparación económica y además la obligación de pedir disculpas públicas al jefe de Estado. La sentencia fue rechazada por el abogado Julio César Zarango, defensor del asambleísta Jiménez. Lamentablemente se ha violado totalmente el marco jurídico establecido. La jueza hace interpretaciones extensivas cuando el Código Penal y la Constitución le prohíben. En la demanda, el presidente Rafael Correa argumentó que el asambleísta y los 2 activistas lo injuriaron al afirmar que él había fingido un rescate durante los hechos ocurridos el 30 de septiembre, durante la revuelta policial. El abogado del presidente Correa, Caupolicán Ochoa, afirma que la sentencia reconfirma la existencia de un delito. Confirma que hay el delito de injuria judicial o de calumnia judicial como se conoce en la doctrina. La defensa del asambleísta Jiménez analiza un nuevo recurso legal que permita frenar la sentencia de una acción internacional. Pero la jueza, además, sin tener competencia, resolvió un caso inédito, como es, sin levantarle la inmunidad parlamentaria, lo sentencia a 18 meses de cárcel. Desde luego, porque calumniar, injuriar, calificar a un ciudadano de asesino de lesa humanidad no es una facultad de ningún ciudadano y tampoco de un asambleísta. No confundamos, por favor, la inmunidad con la impunidad. La sentencia de la jueza Lucy Blasio fue oficialmente entregada este miércoles en los casilleros judiciales de las partes involucradas. Y en la Asamblea Nacional se dan las primeras reacciones sobre la sentencia al asambleísta Cleber Jiménez. Félix Narváez está en la función legislativa para darnos el informe. Félix. La legislatura. Esperamos el informe de Félix Narváez tras esta sentencia. Por un problema técnico demoramos este paso. Tensión en Venezuela. Se agudiza la crisis postelectoral en Venezuela, donde el oficialismo no da paso al reconteo de los votos, mientras Estados Unidos anuncia que se mantiene sin reconocer el triunfo de Nicolás Maduro, cuestionado por Enrique Capriles. Lenin Artieda nos cuenta cómo transcurre la jornada. Lenin, buenas tardes. Cuéntanos, ¿siguen caldeados los ánimos entre los venezolanos? Te escuchamos. Así es, Pedro, amigos televidentes, saludos desde Caracas. La tensión se incrementa minuto a minuto en territorio venezolano, y no solo por los enfrentamientos que se dan en las calles entre los simpatizantes de Capriles y de Nicolás Maduro, sino también por las decisiones que se toman al interior de órganos de gobierno por estos lados. Por ejemplo, en la función legislativa, su titular, Diosdado Cabello, resolvió destituir del cargo de presidentes de comisiones ocasionales a 4 miembros de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque ellos no quieren reconocer el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del domingo anterior. La ola de violencia se incrementa aquí en territorio venezolano, ya son 8 los fallecidos. Y es que los simpatizantes de Enrique Capriles exigen que el Consejo Nacional Electoral haga un reconteo de votos, y los maduristas piden que se reconozca el triunfo de su nuevo líder. Veamos un video a continuación. Después del caos que se ha originado por los últimos resultados electorales, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, salió al paso y aclaró el panorama político del país. Dijo que el conteo manual que exige Enrique Capriles no es legal y que fue eliminado desde la instauración de la nueva Constitución en 1999. De modo pues que el conteo manual no existe. Se ha engañado a aquellas personas que han pensado que realmente esto podía realmente producirse.
La magistrada también dio a conocer que subió a 8 el número de víctimas por los enfrentamientos entre seguidores del gobierno y de la oposición. También dijo que caerá todo el peso de la ley sobre los responsables. Las disputas han llegado a la Asamblea Nacional, donde el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, destituyó a los jefes de las comisiones parlamentarias que están en poder de la oposición. Además, aseguró que no les dará el uso de la palabra a los asambleístas que no reconozcan a Maduro como presidente. En esta Asamblea Nacional, mientras yo sea presidente, no tendrá derecho de palabra ningún diputado que no reconozca al compañero Nicolás Maduro. No le voy a dar el derecho de palabra, pueden meterse donde quieran. En una entrevista a la cadena CNN en español, Enrique Capriles arremetió contra Maduro y dijo que no está a la altura de Hugo Chávez. El presidente era un líder con el cual tuvimos diferencias y muchas, pero un líder. Desde la OEA, los ministros de Relaciones Exteriores y el secretario general José Miguel Insulza reconocieron la elección de Nicolás Maduro e hicieron un llamado a la reconciliación nacional. La noche de ayer, centenares de venezolanos salieron a las calles, unos para protestar con cacerolas a favor de la postura de Enrique Capriles y otros para participar de un evento denominado Cohetazo por Nicolás Maduro. Ellos protestaron exigiendo que se respete la voluntad popular. Es lo mismo que piden los dos sectores, solamente que con resultados y con consecuencias distintas. Les presentamos un video de lo ocurrido la noche de ayer y de otras reacciones que se generaron durante esta mañana. Así sonaba Caracas la noche del martes. Era la respuesta de los ciudadanos al segundo cacerolazo convocado por Enrique Capriles, quien exige que se cuente voto a voto y hasta que ello ocurra no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro. Porque están con él, porque son un fraude, porque esto es un fraude. Estamos por el reconteo de los votos, queremos que si de verdad ganó Maduro que lo demuestre. Pero algunos sonidos de esta noche respondían también al denominado cohetazo, con el que los chavistas reclamaban que se respeten los resultados, se depongan actitudes y se termine el conflicto. Aquí donde tú no ves, aquí nos traen hortalizas económicas y toda esta gente, puro capriles, puro majunche, que son los que nos tienen explotados, nosotros somos los que nos arrasan con nuestra verdura. Resguardando también nuestros camaradas que viven acá en el sector, en la parroquia, que estos majunches apátridas, oligarcas, quisieron desde ayer dañar la integridad de su familia. Los venezolanos son ciudadanos eminentemente políticos. Los asuntos del país forman parte de su diálogo cotidiano. Los diarios hacen referencia detallada a los hechos violentos que se dan por estos lados, a los llamados que desde sus posturas diversas hacen los dos líderes en conflicto. Este conflicto se aviva desde el ámbito de la política. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, resolvió destituir a 4 legisladores que presidían comisiones permanentes en la Asamblea Nacional, argumentando que, así como ellos no reconocen el triunfo de Nicolás Maduro, él no tiene por qué reconocerlos a ellos. Caminando por el centro de Caracas nos encontramos con Freddy Tarquino. Él era uno de los candidatos presidenciales y cree que la postura de Capriles es errada, que debería reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. En este momento lo que nosotros tenemos que aceptar el triunfo del candidato Maduro para lograr la paz y la tranquilidad del país. Del ex candidato Capriles no se ha tenido noticias. Lo último que se supo fue que un grupo de motorizados chavistas asediaban su residencia en el municipio de Miranda la noche de ayer. Yo quisiera hacer... Para esta tarde está previsto que Enrique Capriles, acompañado por algunos miembros del Comando Simón Bolívar, acuda hasta el Consejo Nacional Electoral para presentar una segunda solicitud de reconteo de votos. Hay que señalar, sin embargo, que el Consejo Nacional Electoral sostiene nunca haber recibido la primera. Hasta aquí nuestro informe desde Caracas. Retornamos con ustedes a los estudios. Buenas tardes. Gracias a Lenin en la capital venezolana. Siga con nosotros y recuerde que minuto a minuto puede conocer noticias de Ecuador y el resto del mundo a través de nuestra cuenta en Twitter, @EcuavisaInforma. Tras la pausa en Televistazo, el FBI identifica a un sospechoso de los atentados en Boston. Tendremos un informe especial. Además, les contaremos la agenda que cumple el presidente Correa en su tercer día de visita a Alemania.
Gracias por acompañarnos. Vemos en imágenes a la hermosa perla del Pacífico en la ciudad de Guayaquil, en la avenida 9 de octubre, junto al puente 5 de junio, cerca del malecón del Salado. Hoy un clima de 29 grados y cielo despejado. Estados Unidos no baja las alertas. El FBI detectó cartas con un poderoso veneno enviadas a un senador y al presidente Barack Obama. En tanto, las redes sociales aportan más datos que podrían servir a los investigadores para dar con los responsables de los atentados en Boston. Hace pocos momentos, medios de comunicación aseguran que ya hay un detenido que aún no es identificado. Tras los ataques en la maratón de Boston, todo el país ha vuelto a experimentar la zozobra que sintió después de los ataques a las Torres Gemelas. Y pese a que la seguridad se ha reforzado, hoy la Policía Federal informó que detectó veneno de ricino en 2 cartas enviadas a Washington, una dirigida a un senador del Congreso y otra al presidente Barack Obama. Horas más tarde, el FBI tuvo que evacuar un salón del Capitolio debido a la presencia de un paquete sospechoso. A esto se suma que ayer se registró una misteriosa explosión en un local comercial de Atlanta que dejó 2 heridos. Las autoridades han ofrecido $50,000 a quien dé pistas certeras sobre los sospechosos y hasta hoy han recibido miles de fotos digitales y videos. La imagen más polémica la entregó un estudiante. Allí se ve a un hombre solitario caminando por una azotea segundos después de las detonaciones. Otro testigo hizo llegar esta foto a la televisión local. En ella se aprecia una bolsa a los pies de los espectadores, justo en el lugar donde estalló la segunda bomba. Hoy los medios revelaron la identidad de otra persona fallecida. Es Crystal Campbell, de 29 años de edad. Su padre se encuentra en estado de shock desde que supo que su hija fue una de las víctimas de las bombas. Anoche cientos de personas realizaron una vigilia para conmemorar a los muertos y orar por los heridos. Con pancartas y cánticos hicieron un llamado a la paz. Y ahora vamos al centro de Boston, sitio donde ocurrieron los atentados. Rogelio Mora Tagle nos pone al tanto del avance de las investigaciones. Adelante, Rogelio. Sí, efectivamente continúa cerrada esa zona que rodea justamente la meta del maratón de Boston, la calle de Boylston. Allí justamente, como tú lo comentabas, fue donde se encontraron estas evidencias que han conducido al FBI a determinar que se podrían haber cometido con bombas caseras elaboradas con ollas de presión. Todo parece indicar que el atentado cometido durante el maratón de Boston se cometió con un par de bombas caseras. Posiblemente, de acuerdo con el FBI, eran ollas de presión para cocinar y estaban llenas de clavos pequeños que con el estallido del artefacto se convirtieron en metralla e hirieron a decenas de personas. Las autoridades concluyeron que los 2 explosivos fueron colocados en una bolsa de nylon oscura que debió ser muy pesada. Adriana, que esperaba a su esposo en la meta, presenció el daño que causaron las bombas. Yo vi muchas mamás con niños y vi gente con sangre por muchos lados, veía sangre, pero la gente con caras de terror tratando de huir, y lo primero que se le viene a uno a la cabeza es el 11 de septiembre. El mandatario viajará a Boston para participar en un servicio interreligioso que se realizará en la Catedral de la Santa Cruz. Pero justamente el presidente Barack Obama estará mañana a las 11 de la mañana aquí en Boston para participar en ese servicio interreligioso que comentaba. Muchas gracias por el reporte y volvemos al plano nacional. 3 muertos es el saldo del accidente de un tráiler cargado de químicos ocurrido esta mañana en la avenida Simón Bolívar en el sur de Quito. 1 hora y media tomó rescatar a una de las 3 víctimas que quedó atrapada entre los fierros retorcidos de este camión, placa POP 948. El vehículo se volcó en plena Simón Bolívar, poco antes del intercambiador que la conecta con la autopista al Valle de los Chillos. Transportaba polímeros y poliuretano para elaborar plástico, químicos no tóxicos, pero inflamables. Uy, ¿cómo le cuento? Un estruendo chuta, pero ¡pop! Y quedó, pero como que fue un rayo. Los 3 ocupantes del camión murieron luego del accidente: José Gilberto Quesada, posible conductor, Francisco Rezabala y Heráclito Rezabala. De las causas del accidente hay solo versiones preliminares. Es una pérdida de pista, estrellamiento y volcamiento. El accidente ocurrió metros antes del sitio donde vecinos del lugar acostumbran usarlo como parada de bus. Es por ello que, según los testigos,
La desgracia pudo ser peor. Acá se viran los cabezales y especialmente los carros grandes. Es imprescindible el puente peatonal. Todos los días nosotros tenemos que jugarnos la vida para poder cruzar esta avenida. De acuerdo a los informes, el camión que se volcó en la Simón Bolívar vino desde la costa ecuatoriana. Siga con nosotros y recuerde que todas estas noticias y muchas más las encontrará en nuestra cuenta en Twitter, @Ecuavisa-Informa. Vamos a una nueva pausa en Televistazo y más adelante les explicaremos el proceso de devolución de dinero a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil tras los cobros indebidos. Y también hay problemas para conseguir gas en algunos sectores de Quito. Ya les contamos. Gracias por permanecer con nosotros. Vemos ahora una imagen del Templo del Sol, ubicado a solo 5 minutos del monumento a la mitad del mundo en el norte de Quito. Fue edificado sobre la línea equinoccial. La temperatura en la capital, 20 grados centígrados. Se pronostican lluvias para la tarde. Y tal como lo informamos al inicio de este noticiero, el asambleísta Cleber Jiménez fue sentenciado por injurias contra el presidente de la República. En la Asamblea Nacional se dan ya las primeras reacciones. Félix Narváez está en la función legislativa y nos tiene el informe. Félix. Son como los dos lados de la medalla frente a la sentencia contra el asambleísta Cleber Jiménez de Pachacuti. El informe. El denominado Frente Legislativo de Izquierda no dudó en rechazar la sentencia de cárcel y multa contra Jiménez y sus dos asesores. Esta es la típica sentencia dictada por el presidente de la República que dice: quiero cárcel, quiero plata y quiero que alguien se humille pidiendo perdón al presidente. Perdón solo a Dios, perdón solo al pueblo. Según este sector político, la sentencia es otro acto de persecución del gobierno. De su lado, el asambleísta de gobierno Rolando Panchana se dijo respetuoso de la sentencia y negó que sea con fines políticos. Estaba injuriando, así lo dice una jueza, y por esa injuria tiene que responder no porque sea asambleísta, sino porque la ley es para todos. En el Frente Legislativo de Izquierda, el abogado del asambleísta Jiménez anunció que apelará esta decisión de la jueza. Para el oficialismo, esta sentencia simplemente hace justicia. Hasta aquí la información. Félix, gracias. El presidente de la República, Rafael Correa, se reunió este miércoles con la jefa del gobierno alemán, la canciller Angela Merkel, en Berlín. Esto fue parte de su tercer día de visita a Alemania. También se reunió con el presidente del Parlamento de ese país y el alcalde de la capital alemana. Patricio Díaz nos informa sobre las actividades del mandatario ecuatoriano en Europa. Con honores militares fue recibido el presidente Rafael Correa por parte de la canciller alemana Angela Merkel en Berlín. La jefa de gobierno felicitó al mandatario ecuatoriano por su reelección y de inmediato iniciaron una reunión con los ministros de ambas naciones. En rueda de prensa conjunta, el presidente Correa insistió en la voluntad política del país para firmar un acuerdo de protección de inversiones con la Unión Europea. Merkel, de su lado, resaltó la posibilidad de que las relaciones económicas con Ecuador se incrementen. Antes, el mandatario ecuatoriano cumplió una apretada agenda que inició con una entrevista de un canal alemán y luego una reunión con los directivos del Instituto Potsdam de Cambio Climático. Durante la mañana también visitó al presidente del Bundestag o Parlamento alemán, Norbert Lammert, con quien hizo un recorrido por las instalaciones donde funciona esta Cámara Legislativa alemana. Correa aprovechó además su estadía para reunirse con el alcalde de Berlín, Klaus Bubereit. La agenda del mandatario hoy concluirá en una reunión con los residentes ecuatorianos en Alemania. Durante esta gira por Europa, el presidente está acompañado por cerca de 40 empresarios nacionales. En Quito continúan los inconvenientes al momento de adquirir un cilindro de gas de uso doméstico. Los distribuidores desconocen la causa de la reducción en la cantidad del producto que les despachan, mientras los transportistas piden que se revise la tarifa de movilización que se mantiene congelada desde el año 2002. Carlos Flores con los detalles. Desde muy temprano las personas acuden a los centros de acopio para adquirir una bombona de gas. Como Jacqueline García menciona, esta tarea se ha vuelto algo complicada. Yo estoy buscando más de 3 semanas, sino que como tenía un poco de urgencia se me acabaron los 2 tanques y estoy así sin gotzi para cocinar ni para nada. Al norte de Quito los propios distribuidores tienen problemas para abastecerse del producto. Eso lo comenta Marta Necuas. Cargué antes de ayer en la noche como a las 7:30 de la noche. Ayer ya no cargué.
y ahora posiblemente cargue, pero no de la primera. Hay dos plataformas. Cargo de la segunda plataforma. En el centro de acopio de Cárcel, José Monje, colaborador de este negocio, reconoce que las bombonas despachadas se han reducido. Ayer tuvimos solo 1.800 cilindros, de lo que normalmente despachamos 3.600, 4.500 cilindros. Mientras que en el centro de acopio del ex aeropuerto Mariscal Sucre, encontramos a ciudadanos como José Lema, que nos confirma que existen anomalías en las distribuidoras al momento de comercializar el gas. Primero despachan a los camiones y se llevan 50, 60, 80, 100 tanques de gas y a nosotros, a la gente de a pie, no nos venden un tanque de gas. Para Ricardo Flores, presidente de los distribuidores de gas de Pichincha, la falta de producto se debe a varios factores. Uno de ellos es que la refinería de Esmeralda se encuentra en mantenimiento. Y el otro factor es el problema que tenemos a nivel de transportación Pifo-Quito. Los transportistas, en la misma forma, ya no es rentable esta tarifa y han tenido que retirarse de la transportación, a la cual está afectando ya directamente al distribuidor. La ciudadanía espera que se mantengan los acercamientos con el gremio para evitar que exista un desabastecimiento mayor del producto. El incendio que causó la muerte de 5 menores y que dejó a la madre de los pequeños gravemente herida en el sur de Guayaquil fue provocado. Eso lo confirmó un peritaje ordenado por la Fiscalía, como lo explica Rafael Hernández. Días después de ocurrido el incendio que terminó con la vida de 5 hermanos y dejó en condición crítica a su madre, Karen Flores Mondragón, la Fiscalía dice que la teoría de que el incendio fue provocado se fortalece. Francisco Bodero investiga el caso. No fue por cuestiones de cortocircuitos, no fue porque, no sé, se cayó una vela, no, nada de eso. Fue producida por la acción de una persona, ya que se confirmó que la presencia del acelerante, es decir, del combustible. El incendio comenzó justo aquí, en este mueble. Según el fiscal, esto también revela algo. La única salida del domicilio era donde estaba el mueble. No era la intención asustar, no era la intención amedrentar, la intención era matar. El principal sospechoso y aún detenido es el ex conviviente de Karen Flores. Ahora la Fiscalía quiere determinar los motivos por los que este incendio fue causado y para eso tienen previsto hacer una reconstrucción de los hechos. Una de las teorías es que posiblemente sería por celos. Por eso el fiscal Bodero intenta ubicar a un testigo que considera clave. Uno de los padres biológicos del niño, él nos puede dar datos de cuál fue el origen del problema. Muchas dudas se aclararían si Karen Flores rindiera su versión en la Fiscalía, pero esto por ahora es imposible, pues ella no solo sigue hospitalizada, sino que su estado de salud se considera crítico. Uno de los requisitos indispensables para competir en el World Race, donde falleció una joven este último fin de semana, fue firmar un documento que libra de responsabilidad a los organizadores del evento en caso de daños. Sin embargo, Paul Martillo nos cuenta que el defensor del pueblo aseguró que la firma de esos documentos no exime de responsabilidad a los promotores de la competencia. Las críticas y cuestionamientos a la organización del evento a través de su página oficial en las redes sociales se multiplican. Competidores cuestionan la falta de puntos de hidratación en los 10 kilómetros de recorrido. La presidenta de la Federación Deportiva del Guayas asegura que la llamada lodiza no está considerada como un deporte, que se trató de una prueba física sin seguridades mínimas. No tomaron las precauciones del caso, faltó prevención, faltó coordinación. Los responsables del evento, mediante un comunicado, indicaron que los 900 participantes afirmaron haberse entrenado de manera adecuada y que gozan de aptitudes físicas y psicológicas para intervenir en una actividad deportiva de alto rendimiento. Hemos querido obtener una respuesta en cámara de algún representante de eventos deportivos, que es la empresa organizadora de competencias atléticas. Sin embargo, asesores de comunicación nos informaron que por el momento solo responderán a través de correos electrónicos. Para participar en el World Race, los deportistas firmaron un documento de exención de responsabilidad. Tengo a bien renunciar, como en efecto renuncio, a todo derecho o acción judicial contra los organizadores de la prueba por las lesiones y daños que pudiera yo sufrir en el transcurso del certamen. El defensor del pueblo dice que los derechos son irrenunciables. Más allá de que las personas firmen renunciando a cualquier situación que puedan vivir, esto no exime a las responsabilidades bajo ningún aspecto de tener preparado todo para cualquier contingencia que se deba presentar. En el momento de la inscripción, los participantes también aceptaron que sus imágenes y fotografías puedan ser utilizadas para fines publicitarios. ¿Qué pasa, Con honor
honores militares, hoy se realizó el funeral de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher en la Catedral de San Pablo en Londres. Fue una solemne ceremonia en la que participaron más de 2.000 invitados, entre ellos la reina Isabel II. Las calles de Londres despidieron a la dama de hierro Margaret Thatcher. Más de 700 militares rindieron honores a la ex primera ministra británica y participaron del cortejo fúnebre hasta la Catedral de San Pablo. Entre los regimientos estaban algunos de los que participaron en la guerra contra Argentina por las Islas Malvinas en 1982, uno de los acontecimientos más importantes de la gestión de la conservadora Margaret Thatcher. Miles de personas se congregaron y la dama de hierro fue despedida entre los aplausos de la mayoría, fervientes admiradores y los abucheos de otros. Algunos critican el costo de este funeral, que supera los $15 millones, y otros, la gestión de la primera mujer en ocupar ese cargo. Durante la procesión, el emblemático reloj de la torre del Big Ben enmudeció y la bandera británica permaneció a media asta. A su llegada al templo, más de 2.000 invitados participaron del servicio religioso, entre ellos la reina Isabel, su esposo el duque de Edimburgo, el primer ministro David Cameron, familiares de la dama de hierro, presidentes, embajadores y representantes de diversos países. El ataúd de Thatcher estuvo cubierto por la bandera de Reino Unido y su nieta Amanda, así como el primer ministro, leyeron pasajes bíblicos antes de que se escuchara la música barroca. Margaret Thatcher, la única mujer que ha sido primera ministra del Reino Unido y la persona que más tiempo ha ocupado ese cargo en el siglo XX, falleció el 8 de abril a los 87 años por un ataque cerebral, después de distanciarse de la esfera pública por sufrir demencia senil. Tras finalizar el servicio religioso, los restos de Thatcher serán cremados y sus cenizas van a ser enterradas junto a las de su esposo en los jardines del Hospital Real de Chelsea. Protesta indígena en Brasil. Cientos de aborígenes realizaron un plantón en la Cámara de Diputados para protestar contra un proyecto que planea alterar las leyes que rigen la demarcación de las reservas indígenas y aseguraron que no saldrán de allí hasta que la propuesta sea archivada. Las tierras indígenas ocupan el 12% del territorio de Brasil y constituyen el 20% de la Amazonía. Hay todavía muchas áreas pendientes de reconocimiento oficial en favor de los aborígenes, la mayoría ocupadas por colonos. Alarma en China por fuertes tormentas de arena causadas por vientos helados y secos que golpean la mayor parte del noroeste del país, reduciendo enormemente la visibilidad y haciendo que el aire sea irrespirable. Las áreas más afectadas son la ciudad de Xinjiang y el occidente de Mongolia Interior. Las tormentas de arena pueden causar problemas de salud y desencadenar o empeorar enfermedades como la tos y las alergias, así lo advirtieron las autoridades de salud. Nueva pausa y más adelante en Televistazo, la mini novela Veto al Feo tuvo un exitoso estreno en Ecuavisa. Los detalles en nuestro segmento Gente. Más noticias para ustedes. La rotura de una tubería provocó que todo el cantón El Guavo y el 60% de Machala en la provincia de El Oro se queden sin servicio de agua potable. Como nos cuenta Fabricio Lapo, la solución no llegará antes del fin de semana. La escasez de agua para los más de 300.000 habitantes de las ciudades de Machala y El Guavo se agudiza por la rotura del acueducto regional de 700 milímetros de asbesto cemento en el tramo Rosa de Oro en el cantón Pasaje, que abastece a estas ciudades. José Tumbaco, comerciante del centro de Machala, cuenta que ellos tienen que comprar agua a los tanqueros. Que cada vez que ellos les da la gana, pues asumen de que están haciendo mantenimiento y cortan el agua. Al recorrer la ciudad encontramos a una decena de personas que compraban agua a los 20 tanqueros que recorren la ciudad. Enrique Basurto sostiene que tenían la esperanza que el servicio y la calidad del agua cambie en la ciudad, una vez que la empresa pasó a ser administrada por el Estado. Definitivamente, y un servicio malo y pésimo porque el agua que viene es puerca. El Guavo es el cantón más afectado, el 100% de su población se quedó sin agua, mientras que en Machala un 60% carece del servicio. Los trabajos de remediación y sustitución de la tubería empezaron el martes y se prevé que para el fin de semana las familias de estos dos cantones tengan agua. Mafredi Valareso, técnico de AESO, empresa de agua y servicios de El Oro, señala que la sustitución de la tubería sería de hierro dúctil. Han habido daños en
en meses anteriores, ¿no? Y hay la posibilidad de que se vuelvan a producir nuevos daños. El plan maestro del Ministerio de Desarrollo Humano y Vivienda, que desde hace un año administra el servicio de agua potable, estableció que se requieren $100 millones para cambiar el sistema de agua potable para Machala. Con la instalación de cámaras de video y sistemas de rastreo satelital, empezó en Guayaquil la implementación del proyecto del gobierno denominado Transporte Seguro, que beneficiará a más de 55.000 vehículos entre buses y taxis que circulan en el país. Andrés Jumblut nos explica que esta medida busca frenar a los delincuentes que no dejan de atacar a choferes y pasajeros. Líder Moreira, de 36 años, trabajaba como taxista informal. Anoche, mientras trasladaba a un pasajero en el noroeste de Guayaquil, este lo atracó y ante su resistencia el delincuente le disparó y lo mató. Hechos como estos son los que la Agencia Nacional de Tránsito busca combatir y lo pretenden hacer con la instalación de kits de seguridad en los taxis y buses urbanos a nivel nacional. Esto es en vivo, en este momento está conectada la computadora, eso es transmitido. Los kits contienen una cámara de seguridad, un rastreador satelital y 3 botones de pánico distribuidos dentro del auto. Todo el tiempo se graba el video y el audio de lo que está pasando. Presionan el botón de auxilio y la información se envía en línea al ECU 911. Son 55.000 kits de seguridad. Son 17.000 kits que se van a instalar en buses y 38.000 kits que se van a instalar en taxis. La inversión estatal es de $73 millones. Durante el segundo año de implementación, cada chofer deberá pagar $40 anuales por el servicio. Estos GPS están transmitiendo información todo el tiempo, o sea, una posición georreferenciada, y van a estar informando la velocidad que el vehículo se mueve. Esperan hasta diciembre de este año haber equipado al 90% de buses urbanos y taxis de todo el país. Modesto Arriaga, quien lleva 40 años como taxista, nos cuenta que desde la semana anterior que se instaló el kit de seguridad en su auto, maneja más tranquilo. ¿Le es cómodo para usted la ubicación de los botones de pánico para activarlos? Justamente los han colocado en el sitio exacto. A raíz de estos cambios, las autoridades de tránsito anunciaron que en una futura reunión se definirá la revisión del precio de los pasajes. Estudiantes y egresados de la Universidad de Guayaquil solicitan la devolución de su dinero por los cobros indebidos. Desde este lunes se realizará la acreditación de los valores. Marta Spiazzo nos explica cómo se realiza este proceso. Con una computadora y una impresora se instaló la primera mesa. Los estudiantes se acercaban para recuperar el dinero que pagaron por cursos y seminarios que debían ser gratuitos. En la fila estaba Mario Anchundia. Él cumplió con el procedimiento de llenar la solicitud con sus datos personales, incluir su número de cuenta bancaria y adjuntar los comprobantes de los pagos que realizó. Más o menos $2.000. ¿En qué? En proyectos, en cursos que uno hace, seminarios. Tanto los alumnos como egresados pueden hacer el trámite en estas mesas o acudir directamente al rectorado, como lo hizo María Paredes, quien concluyó su carrera el año anterior y ahora pide el reembolso desde el año 2008, fecha en la que comenzó la gratuidad en la educación superior. Seminario aquí está, extracurricular, del 2012, y tuvimos que pagar un valor de $200. En menos de una hora se receptaron 200 solicitudes, que serán entregadas mañana al rectorado de la universidad. El vicerrector académico de la Universidad de Guayaquil, José Apolo, aclara que el reembolso del dinero lo hará la facultad que haya infringido la ley. En la facultad se analiza su derecho o no a recibir el reembolso respectivo e inmediatamente se notifica a la Administración Central para que se proceda a la devolución. Se espera que a partir de este lunes los valores empiecen a ser acreditados en las respectivas cuentas de los perjudicados, respetando el orden de la solicitud presentada. ¿Cuáles son los Hola amigos de Gente, es un gusto compartir con ustedes, soy Samantha Mora. Empezamos con una nota que viene a ritmo de mariachis, y es que ellos fueron los protagonistas de una divertida velada en Quito. María José Hidalgo nos cuenta más detalles, veamos. 7 de los mejores mariachis del Ecuador se presentaron en el Teatro México al sur de Quito. Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella. Fue en un evento organizado
organizado por la Embajada de México, la cual seleccionó a estos grupos, que pese a no haber nacido en el país azteca, cumplen con todos los requisitos para ser exponentes de la música tradicional de esta nación. Mujeres tan divinas, no todo brota en mí, no te adorarlas. Este es el primer festival El Son del Mariachi en Ecuador, que se pretende institucionalizar anualmente como una muestra de confraternidad entre los dos países y de la importancia de la cultura mexicana. Y la mininovela Beto el Feo tuvo su gran estreno anoche y fue todo un éxito. Esta producción incluso se tomó las redes sociales. Josabeth Carchi nos tiene más detalles a continuación. Se dice de mí. El equipo que conforma Novelea TV y algunos invitados se reunieron en el estudio 3 de Ecuavisa para juntos vivir el estreno de Beto el Feo. Ahora la nota para el monólogo de octubre. El primer capítulo de esta mini novela mantuvo al Ecuador en expectativa hasta que a las 19:30 de este martes logró cautivar al público de principio a fin, llegando a tener gran aceptación y buenos comentarios en las redes sociales, por lo que Beto al Feo se convirtió en tendencia en Twitter. Nuestros chicos de En Contacto demostraron estar complacidos con su trabajo, entre risas, aplausos y abrazos. Felicitaciones al elenco, al equipo de producción. Hay mucha gente detrás de todo esto. Van a haber un poquito más de sorpresas, o más sorpresas, muchas más sorpresas en los capítulos que vienen de Beto al Feo, así que no se lo pierdan. Para seguir las aventuras de Beto en la agencia de publicidad, no se olvide de sintonizar Ecuavisa a las 19:30. Ahora me la pone, por favor. Y en nuestras noticias de la farándula internacional, conozca a las actrices menos queridas de Hollywood, el nuevo villano de Spider-Man, y les mostraremos el regalito especial de Leo Messi para el Papa Francisco. Así nos despedimos, nos vemos el día de mañana con más información. La revista británica Start publicó la lista de las artistas de Hollywood más odiadas. Gwyneth Paltrow está en el primer lugar por tener una vida que es considerada por muchos como casi perfecta. Luego está Kristen Stewart por su infidelidad con el director de Blancanieves, Rupert Sanders, y le sigue Jennifer Lopez por su relación con Casper Smart. Ya circulan las primeras imágenes del villano Electro en The Amazing Spider-Man 2. El ganador del Oscar, Jamie Foxx, dará vida a este temido personaje que se encargará de hacerle la vida imposible a Peter Parker. Las filmaciones para la secuela de Amazing Spider-Man se realizan en el Times Square de Nueva York. El Papa Francisco recibió hoy durante la audiencia pública una camiseta autografiada del jugador argentino de Barcelona, Lionel Messi, que le fue entregada por varios sacerdotes. Y no es la única. La directiva del Atlético San Lorenzo de Almagro de Buenos Aires, equipo del cual el Papa es socio, también le entregó recientemente la camiseta del club. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a la información de los deportes aquí en Ecuavisa. Empezamos con buenas. El deporte ecuatoriano de alto rendimiento nos brinda las mejores noticias. La joven Neisida Gómez de la provincia de Pastaza se coronó campeona mundial de levantamiento de pesas en otro continente. Allí estuvo para recibirla JJ Barci. Neisida Gómez, de apenas 14 años, se adjudicó 3 medallas de oro en el Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas, realizado en Uzbekistán. Dicho logro la convierten en la campeona mundial de la categoría. A su arribo a Guayaquil, junto al resto de la delegación, confesó que lograron superar lo previsto para este certamen. En realidad no íbamos a pelear medallas menos de oro, íbamos a un tercer o cuarto lugar, pero si Dios lo quiso así, le agradecemos a él. Destacó el nivel de competencia de los deportistas de otros países, quienes ven con buenos ojos al talento ecuatoriano. Me siento bien porque mis compañeros de las otras categorías más altas también dieron lo mejor de sí mismos. Este triunfo significó para Ecuador un cupo en damas en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizarán en China en el año 2014. Felicitaciones a Neisy y al equipo tricolor. Ahora vamos a conocer las últimas novedades de Barcelona y el Nacional Uruguayo que se enfrentan esta tarde en el Estadio Monumental, cierre de la primera fase de la Copa Libertadores de América con José Vicente Ponce.
Un panorama desolador es el que se vivió esta mañana en los exteriores del Estadio Monumental, a pocas horas del partido por la Copa Libertadores entre Barcelona y Nacional de Uruguay. Pocos acudieron a comprar boletos, hasta tanto el equipo que iniciaría el juego está conformado por Lanza en la portería, Velasco, Perlaza, Saucedo y Roosevelt Loyola en la defensa, los volantes De la Torre, Caicedo, Olmedo y Díaz, en ofensiva Penilla y Castillejos. Por su parte, los uruguayos que están concentrados en un hotel de la ciudad presentarían a Burián en la portería, Álvarez, Lembo, Gorga, Moreira en la zaga, los volantes Dorrego, Romero, De Pena y Luna, y los atacantes César y Medina. Nacional de Uruguay, ya clasificado a octavos de final con 10 puntos, enfrentará a un eliminado Barcelona con 3 unidades y que no ha podido ganar partidos en el torneo. Vamos al campeonato ecuatoriano de fútbol. Los puros criollos del Nacional ven en la tanda de revanchas la oportunidad de empezar desde cero un nuevo camino. Miriam Zambrano nos cuenta las novedades de los militares. Atrapados en un círculo vicioso de falta de confianza por falta de triunfos y falta de triunfos por falta de confianza, el Nacional espera empezar una nueva cuenta en la ronda de revanchas de la segunda etapa. Sí, no es que todo nos falta pues ganar, ¿no? Que es lo que te ayuda a tener más confianza. El amargo sabor de su última derrota frente a Barcelona no ha pasado y por eso esperan con ansias su cita del fin de semana. El fútbol es así, tiene revanchas y nosotros vamos a aprovechar esa circunstancia. Están convencidos que el reencuentro inmediato les da la ventaja de corregir sobre la marcha los errores del partido anterior. La intensidad debería cambiar. Nosotros ofensivamente tenemos que ser más fuertes, tratar de presionar más al rival, tratar de tener más situaciones de juego y concretarlas. Y así, los puros criollos siguen en su lucha. Por su parte, Emelec trabajó esta mañana preparando el equipo que recibirá este viernes a partir de las 19 horas a Deportivo Quito en el estadio George Capwell. Veamos las novedades también de los azules. Esta mañana el equipo de Emelec realizó una práctica de fútbol en el estadio Capwell, donde el viernes jugará con Deportivo Quito por la fecha 12 del Campeonato Nacional. El objetivo es encontrar el reemplazo de Marcos Mondaini, quien por lesión no estará en el partido. El golero Esteban Drer analiza la revancha. Los dos van a ser importantes porque bueno, llevamos 3 puntos con 2 partidos menos, enfrentás al rival que te ganó la semana pasada, que podés ampliar la diferencia. Así que va a ser importante este partido como el que viene. Después de este encuentro, los azules recibirán en el mismo escenario a Barcelona en el primer clásico del Astillero, el miércoles 24 de abril, fecha que fue ratificada anoche por el Ecofútbol. Cambiamos de tópico y les decimos que el balneario de Montañita es uno de los principales puntos turísticos del Ecuador, especialmente por lo atractivo que son sus noches. José Vicente Ponce estuvo visitando algunos sitios y nos preparó el siguiente reporte. Cuando desaparece el sol, Montañita no descansa. Su actividad nocturna se intensifica en todo el pueblo. Decenas de discotecas reciben a los visitantes que llegan de diversas partes del mundo. Tenés de todo, surfing, muy buen surfing, que es lo que uno viene a buscar. Muy bueno, muy bueno. Tremenda fiesta en Montañita, tremendas olas y un clima increíble que lo hace su gente. Una fiesta total, un éxito para el país tener a tanta gente linda y deportista aquí. En sus calles hay de todo y para todos. No pueden faltar los apetecidos cócteles. Gustavo Mejillón nos comparte su experiencia al desempeñar esta actividad desde hace 2 años. Por medio de mi hermano, es el puesto de mi hermano. ¿Y aprendiste? Por medio de él. ¿Qué nomás haces? Sé hacer todos los cócteles que tengo en la lista. ¿Como cuáles? Como caipiriñas, saltamontes, mojitos cubanos, caipirosca. Así se viven las noches en Montañita, un balneario que después de visitarlo, usted quedará con ganas de regresar. Es todo, amigo, en los deportes, más en la noche. Que pasen bien. Deportes es auspiciado por... Llegó CNT TV. Seleccionamos los mejores canales en los planes más convenientes. Ahora en HD. Llama al 1-800-800-800 y préndete. Les contamos ahora que Quito cumplirá pronto 35 años como primer patrimonio cultural de la humanidad declarado por la UNESCO. Con esta oportunidad, Denis Molina nos muestra los planes de la ciudad para conservar su riqueza patrimonial. Mi Quito tiene un sol grande,
Desde hoy, Quito empieza a celebrar sus 35 años desde que la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas, UNESCO, declaró a esta ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Fue un 8 de septiembre de 1978. El organismo internacional afirmó que Quito es un ejemplo por sus edificaciones, arquitectura barroca y urbanismo. El alcalde Augusto Barrera habla de la cultura viva del centro histórico. Y que por lo tanto nos hace ver vivencialmente, presentemente, esa historia. Esta es la maravilla que tenemos. En cada esquina, en cada lugar, en cada iglesia, este es un sitio que está preñado de historia, lleno de historia. Está en marcha varios planes de vivienda, de movilidad, seguridad y turismo. A la vigilancia del centro histórico. Quito tiene 6.000 bienes que forman parte del inventario del patrimonio. Actualmente se trabaja en su conservación y sobre todo en su preservación. Por ahora se realiza un nuevo inventario de inmuebles y espacios públicos, así como el mantenimiento de esculturas, monumentos y miradores. El centro histórico de Quito está considerado como el más grande y mejor preservado en América Latina. En la ciudad conviven las estructuras coloniales y muestras de arquitectura del siglo XX. Bien por los planes para cuidar y ampliar los bienes patrimoniales de la capital de los ecuatorianos. Cerramos esta emisión, pero recuerde seguir las noticias en nuestra página web, ecuavisa.com. Gracias y buenas tardes a todos. Televistazo se reproduce a través de Radio Cristal 870 AM y Radio Centro 97.7.